Buenos días, nos encontramos con el segundo episodio de Ciencia para Todos que se emite cada 2 sábados a las 7 de la tarde en ACTV Principado, en la televisión en las grandes pantallas. Como en el primer episodio os había adelantado al final, vamos a empezar a ya mencionar un poco las primeras inteligencias artificiales y también al final del episodio vamos a realizar una prueba, truco de magia, llamémoslo así más o menos. Y bueno, es que claro, en el primer episodio decidimos empezar piano, un poco con la primera herramienta de cálculo, que era el ábaco, pero claro, el ábaco ya existía un poco, los primeros ya estaban en los años antes de Cristo, y un poco el japonés, que ese es el que tiene 5 unidades más una 6 para que sea mucho más rápido, se estableció un poco ya en la vida cotidiana en el siglo XVI más o menos, en el año 1500. Entonces, claro, si empezamos ya en el año 1500, el objetivo es un poco explicar la tecnología de hoy en día y encima el programa se emite cada 2 semanas a este ritmo, igual llegamos a la tecnología de ChatGPT en 2030. Entonces, bueno, para empezar vamos a centrarnos para lo de primera inteligencia artificial. ¿Qué se denomina inteligencia? Lo cual es una buena pregunta. Y para ello lo que he decidido es recurrir al diccionario, el diccionario de la RAE, segundo tomo, porque es la palabra inteligencia, y vamos a buscar la palabra, que si te soy sincero, hace mucho que no lo uso el diccionario, estoy más obviamente de usar Google, y vamos a ver, interceder, intangibilidad, insistor, no, me he pasado, inteligencia, capacidad de entender o comprender, que es un poco lo que más o menos es por el cual ha habido este boom de ChatGPT, ¿no? Porque es más o menos capaz de entendernos y comprendernos y por lo tanto es capaz de proponer la respuesta. Y también capacidad de resolver problemas. Al final, claro, aquí llega ya un debate, porque sí, vale, ChatGPT es muy inteligente porque puede hacer todas las tareas de una manera muy inteligente, pero antes que teníamos a lo mejor máquinas que eran capaces de hacer una específica tarea de forma muy inteligente, no eran inteligentes. Entonces, bueno, para defender mi postura, para la introducción de este capítulo, voy a recurrir a estas dos citas donde se centran en que en la inteligencia artificial es más automatizar procesos que realizan los humanos y que requieren cierta inteligencia. Un proceso, ¿cuál puede ser? La suma y la resta. No obviamente 8 más 5, porque eso lo puedes hacer rápido mentalmente, pero cuando ya requieren números más altos, tipo 2.856.000 más 438.322, ahí ya normalmente requieres de una máquina. Entonces sí que estoy de acuerdo, que diréis, bueno, eso no se puede denominar inteligencia artificial, es un poco un insulto a la tecnología que hay hoy en día, pero yo, para empezarla, la vamos a hacer como inteligencia artificial débil. Un poco como ya los primeros síntomas que aparecían en cuanto a las máquinas. Entonces vamos a realizar un gran avance, que nos encontrábamos en 1500, y para poder ya acercarnos un poco a la tecnología de hoy en día, vamos a dar un salto hasta el año 1640, donde Pascal inventó la calculadora. Y para ello sí que me parece muy curioso para poder justificar el primer capítulo, que era el ábaco, y es que al final esta calculadora, más o menos, viene a ser una evolución del ábaco. Y os lo voy a presentar. Aquí teníamos el ábaco, donde teníamos las sumas y las restas, voy a posar el diccionario mejor, para que no moleste. Y claro, podemos empezar fácilmente, lo vamos a colocar más adecuado para mí. Y el ábaco habíamos quedado que era muy productivo para las multiplicaciones sobre todo, porque allá necesitas un poco de maniobra y bueno, entonces ya sí que para entrenar un poco el cálculo en el día a día es bastante interesante y es un desafío. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, para la suma, para 3 más 5, solo tenemos que introducir el número 3, que lo introducimos de esta manera, cogiendo 3 bolitas, y ahora vamos a hacer más 5. Vamos a introducir 5 bolitas. Las juntamos. ¿Y qué obtenemos? 8. Esto puede llegar a ser una calculadora, ¿no? A ver, obviamente vas a decir, es un poco absurdo, muy obvio, pero bueno, piano, poco a poco. Ahora vamos a coger otro número, como puede ser, por ejemplo, el 21
que hay que ir a las decenas y uno para las unidades. Y ahora vamos a coger otro número como puede ser el 37. Entonces seleccionamos 3 de decenas y 3, 6, 7 de unidades. Juntamos y ¿qué obtenemos? Que 21 más 37 son 58. Sin prácticamente hacer nada, solo cogiendo los dos números iniciales ya de repente obtenemos el resultado. Esto se puede aproximar a calculadora, lo mismo si de repente ahora le sumamos 200, metemos esto y obtenemos 238. Claro, me diréis, sí, bueno, pero es que el abaco no es una calculadora. Correcto. ¿Por qué? Porque esto que os estoy explicando es para los casos fáciles, no se puede aplicar para todos los casos. Por ejemplo, cuando ya entramos en números como, por ejemplo, 8 más 3, ahí es donde el abaco ya nos damos cuenta que no es una máquina en realidad, porque con el más 3 no pasa, obviamente, necesitas ir y tú coger como humano, intervenir e introducir uno en las decenas y que te quede el 11. Entonces, claro, aquí yo creo que Pascal se dio un poco de cuenta que el problema estaba en para poder hacer cálculos con las máquinas era en el carreo, en el que no puedes... Claro, si tú tuvieses una máquina en la que automáticamente cuando llega al final pasa para aquí y añade una aquí, ya sí que más o menos tendrías una calculadora sumar y restar. Y esto, claro, ¿cómo lo podemos hacer de una forma sencilla y eficaz? Y Pascal recurrió un poco al ciclo, un poco como tipo el reloj, más o menos. Que cuando vas y llegas al 12, vuelve al 1. En este caso, como estamos en un sistema decimal, cuando llegas al 9, vuelves al 0. Y luego, mediante un sistema de engranajes entre dos tuercas, más o menos, puedes conseguir que activar la segunda cuando das una vuelta completa. El ejemplo está en el reloj. Tú das al segundero 60 segundos de vuelta y automáticamente el minutero sube una unidad. Das 60 vueltas al minutero y automáticamente sube una unidad a la hora. Y dices, joder, qué buen ejemplo para explicar esto, la calculadora de Pascal, que es la primera calculadora. ¿Es casualidad? Yo creo que no, porque el primer reloj mecánico surgió a mediados del siglo XIV, en 1350, a Génova, Ferrara, Padova, Bolonia, ahí ciudades un poco italianas, donde estuve trabajando, que es un poco donde empezó todo. Y ahí más o menos luego ya pasó a Lyon a finales del año 1300, recordemos que Pascal era del año 1640 más o menos, entonces se podría casi decir que Pascal lo que hizo fue utilizar la tecnología del reloj mecánico y aplicarla para su negocio familiar, que era un poco el cálculo de los impuestos, para agilizar los procesos. Entonces sí que me parece un buen ejemplo en el que Pascal ha marcado un antes y un después con el inicio de las calculadoras, pero no es que haya inventado una tecnología revolucionaria, simplemente cogió una tecnología que se está investigando para medir el tiempo y la adecuó y la adaptó a sus necesidades, que era para realizar cálculos. Y bueno, esto es todo, y ahora vamos a empezar un poco entonces con un truco de magia que os tenía preparado, ¿vale? Y es que, no sé si estáis siguiendo un poco las noticias, pero ya empieza a haber noticias de que Google con la inteligencia artificial Gemini la va a intentar incorporar en las televisiones de hoy en día para tener una parrilla más personalizada. Y bueno, he consultado con la realizadora de imagen y sonido Carmen para intentar realizar algo así, ya que estamos en un programa de ciencia, a ver si somos capaces. Y el propósito era daros a escoger entre estos 6 científicos que son premios Nobel: Albert Einstein de 1921, Bohr de 1922, Schrödinger 1933, Albert Ferr 2007 y John Holdfield 2024. Einstein es responsable de varias aportaciones a la física teórica, efecto fotoeléctrico, Bohr del modelo atómico, Schrödinger, famoso por el gato de Schrödinger, Albert Ferr, responsable de que hemos pasado de unas memorias que ocupaban muchísimo, entonces de tener ordenadores muy grandes, a también tener memorias muy potentes en espacios muy pequeños, como puede ser el de un móvil, y John Holdfield, que es responsable de aprendizaje automático, lo que consideramos hoy en día como un poco también como inteligencia artificial.
Entonces, os pido que penséis en uno de estos cinco científicos y lo miréis fijamente. Y la idea era un poco tratar de adivinar qué científico estáis pensando, y voy a grabar 5 tomas en función de cada científico. Ese era un poco mi plan, pero bueno, Carmen dice que esto lo ve muy inviable, o sea, según ella no va a haber éxito, pero bueno, yo quiero probar, ya que estamos en la ciencia hay que probar, experimentar y luego si no funciona, probar cosas nuevas. Entonces la idea sería como grabar un fragmento por cada científico y tratar un poco de adivinar qué científico has escogido y emitir ese fragmento. Entonces, bueno, vamos a realizar, por cada científico hay un año, que es el año en el que ganaron los premios Nobel, y os tenéis que quedar con el último número de ese año, ¿vale? Ya puede ser el 4, el 8, el 2 o el 6. Bien. Y ahora vamos a tratar de empezar y vamos a hacer un poco de operaciones, ¿vale? Entonces, porque no vamos a ir, hay que entrenar un poco el cálculo mental, como os dije en el episodio pasado, que esto es muy importante. Y entonces, ese número que habéis cogido, que era el último del año, quiero que lo multipliquéis por 9. Justamente, hay que entrenar un poco, entonces vamos a escoger el último número de la tabla de multiplicar, el más difícil, a ver si estáis preparados. Yo creo que sí, que es algo que se sabe y confío. Y bien, una vez que lo tenéis multiplicado por 9, vamos a hacer ya un poco de suma. Sumarle 200 a ese número, ¿vale? Después de haberle sumado 200, vamos a hacerlo un pelín más difícil, venga. Vamos a ver, ¿qué se me ocurre? Un poco así. Dividir no, restar... Vamos a sumarle las cifras al número. Ese número que tenéis pensado, no lo olvidéis, sumarle las cifras. Por ejemplo, si tenéis el número 526, sería 5 más 2, 7, más 6, 13. Y quedaréis con el número 13. O si tenéis el número 116, sería 1 más 1, 2, más 6, 8, y quedaréis con el número 8, ¿vale? Entonces recordad el número que teníais y le sumáis las cifras. Ahora le restáis 1. Yo creo que, bueno, para empezar un poco de cálculo mental, yo creo que es fácil. Y ahora vais a multiplicar ¿por qué número? 15, no, 15 no. Por 2, venga, vamos a empezar fácil, por 2. Y bien, ahora vamos a, en función del científico que habéis escogido, tratar de determinar cuál es el número que ha resultado. Y obviamente en función del científico que has escogido, en este caso el número resultante es el 20. Vamos a comprobar en el próximo episodio si todo este truco ha funcionado o no, y haya funcionado o no, os explicaremos cuál ha sido la estrategia que hemos usado y los resultados que se han obtenido. Bueno, esto es todo. Nos vemos dentro de 2 sábados de nuevo en Ciencia para Todos y espero que os lo hayáis pasado muy bien. ¡Chao!